Comenzamos nuestra historia y así podemos observar a cierto chico, el cual se dirigía directamente a su escuela, pero justo frente a él podía haber una situación un tanto incómoda, en el cual ambos chicos habían chocado y básicamente quedaban en posiciones bastante reveladoras. Así podemos ver que estos comenzaban a pelear, mientras que la chica le llamaba pervertido a este sujeto, el otro simplemente rechazaba. Y nuestro chico simplemente podía pensar que esta sin una situación bastante pervertida, pero con un tanto de suerte, tremendo cliché, mencionando que más tarde había sucedido la cosa extraña número 2. Básicamente, la chica, la cual se había visto envuelta, llamada Ayame, sería presentada como una nueva estudiante. Así rápidamente, centrándose en la misma clase que el chico anteriormente, o el cual había chocado, mencionando a nuestro chico, el cual también estaba en la misma clase, que esto era otro tremendo cliché. Además de que se enteraba de que estos sujetos también vivían juntos, así que estaban juntos en la escuela y juntos en casa, mencionando que esto es como la trama de una historia. Básicamente lo único que le faltaría sería que apareciera una heroína perdedora, mencionando que esto no podría ser, pero justo a su lado comenzaban a escucharse sollozos. Así podemos ver a otra chica, la cual después de la noticia de que estos dos también vivían juntos, estaba bastante resignada. Mencionando así nuestro chico que esto podría sonar bastante raro, pero parece ser que el mundo en el cual se encuentra es la historia de un cómic, básicamente centrado en Ei, el chico que se había envuelto en todo esto, mencionando que de lo contrario, toda esta trama bastante incómoda, básicamente estaba sucediendo al lado de este muchacho, además del hecho de que este también tenía un asiento vacío a su lado, las dos heroínas, las cuales básicamente estarían peleando, y las situaciones incómodas, además de los manoseos accidentales, mencionando que todo esto podría llegar a ocurrir únicamente en un cómic, ya que jamás sucedería en la vida real. Así podemos ver que básicamente esta chica después del manoseo accidental había dejado completamente inconsciente a Ei, mencionando a nuestro chico que nada de eso sería posible de explicar, a menos que se encuentre en un cómic. Esto es bastante anticuado, pero no se esperaba que la heroína perdedora se acercara para hablar con Ei. Así conocemos el nombre de esta supuesta heroína perdedora, llamada Kawashima, mencionándole a este chico que debería tener más cuidado y no debería de decir cosas malas frente a la chica nueva, ya que básicamente esto le podría llegar a incomodar, debería de ser buena persona, además de que debería centrarse en apoyarla, mencionando a nuestro chico que esta es una completa tontería, ya que básicamente le está dando la ventaja a su rival. Es demasiado amable esta heroína perdedora, rápidamente saltando de su lugar una vez que Ei se iba, mencionándole que si seguía haciendo algo como esto, entonces resultaría perdiendo. Rápidamente Kawashima llamaba a nuestro prota, mencionándole que si éste sabía un poco de amor, entonces que le enseñase. Así es como nuestra historia comienza. Así es como conocemos a nuestro personaje principal, el cual se llama Kimura, narrándole así un poco de la historia, nuestra querida chica, mencionando que ésta había hablado bastante con Ei, pero este jamás la recordaba, mencionando que le da un poco de miedo volver a preguntar, y preguntándole a Kimura, entonces qué es lo que debería de hacer, mencionando que se sentía bastante intrigada, mientras que Kimura le regañaba, mencionando que ésta se estaba matando completamente sola, y por eso es que es una heroína perdedora. Básicamente, Kawashima, a la cual llamaremos Manaka, mencionaba que esto, ¿cómo podría ser? Como que una heroína perdedora. Así, básicamente el mismo Kimura mencionaba que este llamaba a este tipo de personajes y que básicamente este era un personaje de relleno en esta historia mal contada. En base a eso comenzarían a planear. Así podemos ver que nuestros chicos se citaban en la biblioteca, mencionando Kimura que este utilizaría todo el conocimiento que tiene sobre los cómics para hacer ganar a Manaka. Rápidamente hablando con la misma, mencionando que repasarían un poco sobre las acciones, preguntando si esta con Ei son amigos de la infancia, mencionando la misma que ciertamente sí lo son. Básicamente tenían 6 años y solían ser bastante cercanos, pero parece ser que Ei no recuerda absolutamente nada, ni siquiera la promesa infantil de matrimonio que habían hecho, mencionando a nuestro chico Kimura que este era otro tremendo cliché, pero nuestra chica se ponía bastante sonrojada ante todo esto, mencionando que simplemente eran tonterías de niños, así que no tenía que ponerlo en tanta promoción.
mencionando Kimura que ahora mismo nuestra chica es un personaje demasiado débil, simplemente no puede competir con Takabi. La tsundere que habíamos visto al principio simplemente no destaca, mencionando que esta tal Takabi básicamente tenía la palabra tsundere escrita en la frente y tenía tremendos rellenos, así que no podría competir si esta se ponía tan fácil, mencionando que su impacto le hace crecer. Básicamente si la comparamos con Manaka y estos comenzasen a pelear en un evento del pasado, Ei simplemente la dejaría de lado, mencionando que aquí es donde él entra y le haría ganar absolutamente, pero debe continuar con todas las condiciones que él mismo le pone. Así pasamos a ver algunos momentos después, y Manaka llamaba a Ei, mencionándole que es la niña de aquel entonces, pero no hacía ninguna referencia a ningún tramo de la historia, preguntándole directamente si la recuerda. Así podemos ver a Ei, el cual se quedaba completamente como un tonto, mencionando que no entiende absolutamente nada de lo que dice, y no la recuerda para nada, burlándose de la situación Manaka, hasta que nuestro chico Kimura le llamaba, básicamente ayudándola a escapar de la situación. Rápidamente este se ponía a regañarla, ya que le preguntaba por qué rayos le preguntaba de esa manera tan tosca, ya que este no podría recordar nada si no era nada específica, mencionando Manaka que simplemente no puede, ya que se avergüenza demasiado. Además de que es posible de que Manaka tenga la idea equivocada. Básicamente este cree que es una historia aterradora, pero si no son bastante circunstanciales, entonces Ei no recordaría absolutamente nada. Mencionando Manaka que lo entiende, pero había sido tan genial ver a Ei tan de cerca, así que se había quedado completamente en blanco, una completa perdedora. Mencionando Kimura, que primero debe de hacerle recordar que es su amiga de la infancia y que habían hecho cierta promesa para casarse. Básicamente esto sería lo que utilizarían para cerrar la brecha que existe entre ellos como personajes. Además del hecho de que ésta debería de actuar de una manera distinta, una manera un tonto más tosca, para que Ei comience a notar la diferencia que existe, así haciéndole ver que debe actuar como una tsundere, mencionando Manaka que ésta no puede hacer eso, ya que no es su manera natural de actuar. Básicamente Kimura le decía que ésta no tiene ningún recuerdo con Ei, entonces si esto no sucede no habrá manera de poder hacer que se acerquen. Mencionándole también Manaka que había un parque cercano en el cual estos jugaban, entonces tal vez podrían utilizar esto. Rápidamente Kimura se ponía ansioso y le mencionaba que eso sería completamente perfecto. Simplemente debería de enviarle una carta anónima diciendo que se encontrarían en el parque en el cual jugaban cuando eran niños, preguntando a Manaka exactamente a qué se refiere, mencionando que básicamente el pueblo tiene una cantidad bastante grande de parques, pero Ei únicamente recordaría el parque en el cual jugaba con cierta chica. Entonces, si ésta decía esto en la carta y después se daba cuenta que se trataba de Manaka, podría enlazar toda una historia. Así, mencionando que se lo podría hacer notar, sin la necesidad de tener que pronunciar las palabras directamente. Entonces, ésta se encontraría con él, y drásticamente Ei comenzaría a recordar todo lo que había sucedido. Y luego, a partir de ese momento, drásticamente Manaba debe ponerse firme y realmente confesarse, sorprendiendo esto a Manaka, ya que no se esperaba que tendría que hacer esto tan drásticamente. Mencionando Kimura que claro está, esta debe de tomar ventaja de absolutamente todo lo que pueda, el parque y los recuerdos, una amiga de la infancia y compañera de clase, con la promesa de poder casarse. Básicamente esta tendría que utilizar todos los recursos, ya que no queda nada más que confesarse e ir a por todas, mencionándole que debe de escucharlo, mencionando que a la larga la competición de heroína simplemente se pondría más difícil, entonces si esta se podría esperar, esto se pondría demasiado hardcore, mencionando que sería una batalla bastante breve y decisiva, la cual ella debería de tomar, y simplemente las ansia por todas, mencionando Manaka que no puede hacer algo como eso, pero Kimura no le daba la opción de escoger, así mencionándole que simplemente se envalentone y haga lo que tiene que hacer. Así podemos observar a nuestros chicos, los cuales básicamente se dirigían al Parque de los Recuerdos de Manaka. Mientras tanto, la misma va mencionando que se siente un tanto agobiada y no cree que Ei se vaya a presentar en el lugar, ya que había pasado tanto tiempo y ni siquiera la había reconocido. Así que básicamente esta comenzaba a perder las esperanzas, mencionándole a Kimura que absolutamente nada que ver. Lo único es que Ei no recuerda
a su yo del presente. Lo que tenía que hacer era enlazarlo con su yo del pasado, ya que básicamente esta no la reconocería a primera vista. Significa que la misma tiene que volverse más encantadora. Simplemente no debe de menospreciarse, mencionando Manaka que Kimura le halaga demasiado, pero también él mismo mencionaba que además esto era una historia de cómic 100% seguro, así que este sabía cómo interactuar con los personajes, así que debería de confiar un poco más en él, hasta que finalmente llegaban al parque, mencionando a Manaka que tal vez Ace ciertamente no se recordaría de eso, pero antes de terminar la frase, se topaba con Ei, el cual ya estaba en el lugar, sorprendiendo así a nuestros chicos. Básicamente Kimura festejaba su victoria, mientras que llevaba la bandera del lado de Manaka, básicamente siendo este el general que la dirigía a la victoria, rápidamente mencionándole a Manaka que debería de abalanzarse e ir a hablar con Ei. Pero antes de que ésta pudiese hacer algo, se presentaba Ayame, básicamente Takabi, la cual habíamos visto al inicio de nuestra historia, y esta se presentaba directamente frente a Ei, sorprendiendo a Kimura, ya que no se esperaba que la historia tomara este giro. Se preguntaba exactamente qué es lo que hacía esta chica en este lugar, ya que esta debería de encontrarse de camino a casa, pero ¿cómo es esto posible? Es como si la historia no lo dejase cambiarla. Rápidamente podemos ver la interacción entre estos dos personajes, preguntando si acaso Takabi había sido quien le había llamado a este lugar, mencionando Kimura para sí mismo que si todo continuaba a este ritmo, Ei sería completamente confundido y pensaría que Takabi había sido la persona con la cual había jugado durante su infancia. Continuamos viendo la interacción entre ambos, y podemos ver que Takabi simplemente iba pasando por el lugar ya que era un atajo para llegar a casa. Rápidamente Kimura le mencionaba a Manaka que aún no estaba todo perdido, así que debería de lanzarse y tratar de cambiar su propia historia. Pero básicamente podemos ver que Manaka no podía hacer más que observar a estos dos sujetos con una mirada bastante resignada, ya que básicamente Ei comenzaba a enlazar la historia como si fuera Takabi la que había sido su amiga de la infancia, insistiendo Kimura en que debería de comenzar a caminar e ir a hablar directamente con Ei. Pero drásticamente podemos ver que Manaka se rendía, mencionando que simplemente son historias del pasado y que tal vez ya no tendría nada que ver en el presente, ya que esto simplemente debería de suceder, es parte de la historia después de todo, mencionando que simplemente había perdido antes de poder comenzar. Básicamente con esto, Kimura se enojaba y se dirigía directamente a la escuela, mencionándole a Manaka que no se moviera de ese lugar, ya que éste tenía algo que hacer. Así podemos ver que éste iba completamente embalazado, mencionando que aún había esperanza, dirigiéndose directamente al salón de audio, mencionando a los chicos que qué rayos le sucede a este sujeto y por qué se encuentra en un lugar como este, pidiendo a Kimura permiso únicamente para dar un anuncio, mencionando que este es el único que sabe que siempre la heroína perdedora básicamente pierde por ser no lo suficientemente audaz para dirigirse a su personaje principal, pero que también estará la más amable después de todo. Por eso, al menos hoy, quería ser quien le diera la esperanza de ganar a Manaka. Rápidamente hacía su anuncio y llamaba a Takabi a la escuela, mencionándole que le estaban llamando los profesores, sorprendiendo a esta chica y haciendo que se dirigiese. Pero a la vez Manaka simplemente podía escuchar lo que sucedía, enlazando todo con nuestro sujeto, mencionando también Kimura que tenía algo que decir, diciéndole de manera incógnita a Manaka que básicamente la confianza en sí mismo es bastante importante y no puede evitar seguir adelante, así que su pasado simplemente debería de cubrirlo con su presente, haciendo que Manaka entendiese todas estas palabras. Mientras que vemos cómo Takabi se retira, podemos ver también que Manaka se había quedado en el lugar para poder hablar con Ei, mencionando a nuestro chico que estaba feliz con todo esto. Rápidamente, Manaka llamaba a nuestro personaje principal, el cual es Ei, el cual quedaba completamente sorprendido, llamando a nuestra chica. Así momentos después, ya durante la noche, podemos ver que nuestro personaje Kimura se dirigía a su casa después de ser regañado directamente por los profesores, sorprendiéndose ya que se encontraba con Manaka, mencionando el mismo qué rayos es lo que hace en este lugar y qué había sucedido con Ei, mencionando Manaka que primero había sido completamente asombroso cómo Kimura había llamado a Takabi y le había dado las fuerzas para continuar,
burlándose de la situación Kimura, mencionando que ciertamente había sido bastante regañado. Así, a la vez, Manaka indicaba que con su confesión simplemente no tuvo respuesta aún. Dijo de hecho, entonces, que no había logrado hacer absolutamente nada, sorprendiendo a nuestro chico Kimura, ya que como rayos que no le habían aceptado, mencionando Manaka que simplemente había preguntado por la tarea y había dicho de que ya la había hecho, burlándose de la situación Kimura, ya que esta era bastante tonta, y además regañándola, preguntándole por qué rayos le había preguntado una cosa tan tonta en una situación como esa e importante. Lo más importante era que debería de confesarse, no estar preguntando por la tarea, mencionando Manaka que ella había dicho que su hermanita tenía fiebre, así que no quiso molestarla con problemas triviales, mencionando a nuestro chico Kimura que eso es completamente digno de un protagonista, el tener una hermanita y todo. Además de todo eso, el mero hecho de que la recordara cuando eran niños era más que suficiente, o al menos eso era lo que había dicho Kimura, mencionando a nuestro chico que estaba esperando por esto, pero básicamente el hecho de que se hubiesen cruzado a largo plazo sin comentarios, esto pudo haber cambiado, mencionando a Manaka que eso no habría pasado. Después de todo, Kimura lo había dicho, el hecho de que esto es una comedia romántica. Entonces ella había estado esperando por su amigo, mencionando que este mismo había dicho que por ser una historia de cómic, es 100% seguro que uno se encontrará con la persona que espera, siempre y cuando tenga la suficiente paciencia, así que había decidido creerle, mencionando a nuestro chico Kimura, que Wakawashima es la heroína perdedora, pero básicamente, aunque todo esto había pasado, Ein no sabe lo que es perder. Básicamente, este era un completo tonto, mencionando que si este tuviese su lugar, le habría elegido a ella completamente sin dudarlo, ya que esta era la mejor, sonrojando completamente a Manaka, preguntándose exactamente a qué se refiere, siendo bastante directo Kimura, mencionando que tal cual como lo escucha, simplemente le gusta a Manaka. Si no le gustara, no iría tan lejos por ella después de todo. Nuevamente sorprendiendo a nuestra chica, mencionando Kimura para sí mismo que este no tiene cabida entre estos personajes, ya que básicamente este simplemente es un personaje de relleno, y estos no estarían interesados en él. Todo esto sucedía en sus pensamientos, pero mientras tanto podemos ver a Manaka, la cual estaba que se moría de vergüenza después de escuchar las palabras que nuestro chico había dicho. Así que después de todo esto, lo único que le quedaba a Kimura era ofrecer su más sincera ayuda, con tal de poder ayudar a su personaje favorito, ya que este estaba cansado de las historias en el cual básicamente la personaje, que es bastante buena, siempre pierde por ser demasiado blanda. En esta historia, él quería ayudar a este personaje a que pudiese ganar. Por otro lado podemos ver a Manaka, la cual seguía completamente atónita después de las palabras de nuestro chico Kimura, mencionando así para un final que este quiere que Manaka gane ciertamente esta pelea, causando cierta confusión entre estos personajes nuevamente. Y bueno chicos, con esto completamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, denle like y de ser posible suscríbanse, ya que esto nos ayuda a crecer y que la comunidad continúe llegando a más personas. Sin mucho más que decir, nos vemos en la siguiente historia narrada. Bye.